profunda, sin final, donde el reloj se niega a marcar. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Acá estamos en Radio Intensa, lunes 23 horas. Un frío en Buenos Aires. Tremendo. Estamos acá hoy. Les voy a presentar a alguien muy especial. El licenciado César Moyano. Hola, César. ¿Cómo está, Lali? Lo de licenciado está más. Soy César. No me define un título. Bueno, pero tenés que usarlo, porque lo tenés. ¿Viste cuando hay cosas en la vida? Te obligan a usarlo, ¿viste? Hay Uno cosas en se la vida define que uno por las quién es. tiene y no las usa, pero hay Claro. cosas que, bueno, se ve obligado a usarlo porque, para el que no lo conoce, es licenciado en Ciencias Políticas, eh, residió en la Universidad de Córdoba, si no, no me estoy equivocando en Río nada. Cuarto. Río De Río Cuarto, Cuarto, de Río. Río Sí, Cuarto, provincia de Córdoba. Así provincia de es. Córdoba. Bueno, acá estamos. La verdad que no teníamos planeado hacer un programa, pero como el lunes que viene regresa, el regreso más esperado, Mujeres Intensas, que es un programa donde se invitan a varias mujeres y hablamos de todo, pero absolutamente de todo lo que queremos. Va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. Vamos a estar Silvi Sultani, la directora de la radio, yo y quien más se una. Bueno, César, ¿qué te parece si hablamos un poquito de actualidad acá en la Argentina? ¿Qué te parece? Sí, yo hablo de lo que sea. Vamos a hacer Sí, paracaidismo. Hoy lo no vi al sé. presidente con los granaderos. Yo cada vez entiendo menos lo que dice Milei. La verdad que no lo entiendo. Eh, lo único que entendí es que, claro, toman 9 pastillas por día psiquiátricas, entonces es difícil entenderlo. Un día raro hoy, ¿no? Mm. Un día raro. Un día raro porque eh, siempre digo yo, ¿no? Cuando se conmemora algo que tiene que ver con San Martín, yo Mm. digo, si San Martín se levantaría de la tumba, no se gasta en cruzar los Andes, los mata a todos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Vos que sabés mucho, mucho de historia, porque aparte has dado clases de historia, eh, contanos, a ver, ¿cómo ves? ¿Cómo fue la vida de San Martín? Bueno, para hablar, sinceramente no soy un biógrafo de San Martín, pero bueno, creo que el común de la gente conoce más o menos la historia, el general, resumiendo, ¿no es cierto? El general San Martín hizo sus primeras armas en el ejército español. O sea, era miembro del ejército español, incluso combatió en la vieja Europa, en varias batallas, bajo la insignia del pabellón imperial Ujú. de España. Eh, Se los voy a resumir para no aburrir, ya después se pueden profundizar más cada cosa. Eh, Estando ahí en Europa, esto coincidió, este momento histórico, que estamos hablando siglo XIX, fines del XVIII, principios del XIX, coincide con una serie de nuevas ideas que se estaban propagando ya en Europa. Y acá se mezcla un poquito todo, se mezcla las logias, Ujú. distintas logias, eh, todas dependientes de la masonería eh, británica, del imperio británico, archienemigo del imperio español, ¿cierto? Eh, San Martín, conjuntamente con muchos otros
próceres de Latinoamérica o de Hispanoamérica, como me gusta decirlo a mí, se van familiarizando con estas nuevas ideas y así empieza a surgir el germen de lo que luego serían las revoluciones, las llamadas revoluciones de independencia que se dieron en el continente americano, ¿sí? Y que da origen a la cantidad de países que hoy hay en América Latina o Hispanoamérica. Y bueno, San Martín, eh, fiel a esas ideas, comienza junto con otros líderes en lo que sería el virreinato del Río de la Plata, comienza a formar el ejército, bueno, se le Ujú. encomienda la formación del ejército. Luego, el propio directorio, que dependía de Buenos Aires, en algún momento le empieza a poner trabas para que esto al momento de que San Martín tenía que cruzar los Andes para eh, ayudar a liberar eh, Chile y el objetivo era Perú, que era el gran bastión del Imperio Español en América del Sur, era Perú. Y por el norte, Simón Bolívar, eh, que también la idea era que ambas fuerzas, la del sur, proveniente del Virreinato de Río de la Plata, al mando del general San Martín y la columna, los ejércitos del norte, liderados por Bolívar, confluyeran en Perú, liberando así el último bastión fuerte de los españoles en Hispanoamérica. Eh, bueno, como te decía, surgen algunas, Sí. que ya cuando hablamos de vez pasada de la revolución de mayo y todo, pues, el que quiera conectar tendría que escuchar aquí mismo el programa Sí, sí. que está en YouTube, pero por eso lo estoy resumiendo. La cuestión es que Aparte, muy finalmente, jovencito, sí, su infancia, porque a los 11 12 años entró al ejército, ya era oficial a los 15. sí, sí, Sí. sí, sí, él en realidad eh, gran parte de su infancia, adolescencia Ujú. y los primeros años de la adultez, toda la experiencia la hace como vimos en Europa, ¿sí? Sí. Pero bueno, finalmente logra este, cruzar a Chile, bueno, ahí se dan las batallas, en un momento peligra perder las batallas más importantes, pero bueno, finalmente un golpe de suerte del destino. Hay que aclarar también que era un gran estratega, un gran líder. Este, pero bueno, luego es aislado y él elige de alguna manera, luego de libertar Chile y llegar hasta Perú, renuncia a todo y bueno, también porque tenía, como dije, gran oposición en Buenos Aires, los caudillos de Buenos Ujú. Aires. Siempre hago la distinción cuando digo Buenos Aires, digo la élite Sí, sí. contrabandista bonaerense que gobernaba, que estaba en el cabildo, que estaba en el gobierno en ese momento, que no tiene nada que ver con el pueblo porteño, digamos. Son dos cosas distintas, pero bueno, esta élite portuaria contrabandista este, le empezó a boicotear todo, bueno, al final elige el exilio, el ostracismo de alguna manera, y, o sea, no, durante su vida no fue plenamente reconocido, ni mucho menos, eso fue ya después con los años, en Argentina, por ejemplo, que se lo reconoce como el padre de la patria, pero mientras estuvo vivo, no fue una persona, digamos, sí era conocido, pero no era reconocido por el gran aporte que había hecho a la independencia del país, ¿sí? Sí, Pero sí.
Eso es más o menos sintéticamente el recorrido Sí. de San Martín. Si nos metemos en su vida privada, también él se casó, creo que él tenía 34 y Remedio Escalada creo que tenía 14, era re chiquita cuando se casó con él. En esa época era normal eso, ¿viste? Sí, sí, en esa manera. Y bueno, no solo hay que, cuando uno Ajá, analiza o recuerda la historia, hay que, hay que situarse en ese momento, ¿sí? Porque uno lo ve desde la perspectiva del hoy. Y claro. entonces, desde la perspectiva del hoy, muchas personas tienden o a criticar o a marcar ciertas cosas, buenas o malas. Eh, yo no soy tan partidario de eso, hay que ponerse, ubicarse en aquel momento, en las costumbres de aquel momento, en las circunstancias de aquel momento, en ese, en ese tiempo, digamos, muchos de los matrimonios eran con lo que hoy se consideran niñas adolescentes, ¿sí? Pero Claro, eran las hoy serían, costumbres, claramente, hoy un tipo de 34 que anda casándose con una chica de 14, una nena de 14 sería un pedófilo. Digamos claro, las cosas claro, como son. Era San claro, Martín, en esa época se casaba en esa edad. era en todo el mundo en esa Claro. época y desde mucho antes también Es en la más, historia de la las humanidad. niñas eran parte de los tratos del poder. Exacto, Claro, exacto. Y bueno, así como se le puede hacer esas críticas a nivel personal, digamos, de sí. su vida privada, también hay corrientes en la Argentina y en Hispanoamérica de lo que se llama, eh, que son historiadores muy buenos, por cierto. Sí. Uno de ellos, he leído varias de sus obras, es muy bueno, es Marcelo Gullo, un rosarino, un escritor, un gran escritor, un historiador. Por nombrar algunos que hablan de la hispanidad, ¿cierto? Que están un poco en contra de lo que fue las revoluciones llamadas de independencia, incluso dicen que no fueron revoluciones, que fueron guerras civiles instigadas por Gran Bretaña, etcétera. Hay varias corrientes, después está la corriente nacionalista, en el caso argentino, que reivindica la revolución de independencia, la emancipación de la Argentina, lo reivindican y trazan una línea histórica. El nacionalismo argentino traza una línea histórica entre San Martín, Rosas, Perón y algunos autores incluso hablan de San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, ¿sí? Ajá. Marcan esa es la línea que sería del nacionalismo histórico, que como te digo, hay otras líneas de historiadores que hablan de que en realidad no fue algo, no fue un movimiento auténtico, de todo esto también se puede profundizar Sí, mucho más, pero a grandes rasgos es sí, eso. sí. Y hablando así de la vida personal de él, ¿no? Que dice que le gustaba mucho jugar al ajedrez y dice que tocaba la guitarra para los soldados. Él le gustaba mucho tocar la guitarra. Sí, evidentemente, a ver, San Martín fue un genio, o sea, un Y un dato genio. curioso que vamos a dar de San Martín que no creo que muchos lo conozcan. Él tomaba el mate mezclado con café, así como lo escuchas. El mate con café, si no, no le gustaba. Era exigente para eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Después, como genio, era un genio estratega, Sí, sí. tenía Muy culto ideas también. muy culto, tenía Sí, ideas sí. muy claras. Sí. Después hay un montón de mitos, como el que cruza con el caballo blanco Claro, sí, que... por los Andes. Bueno, también del tema de su salud, él tenía una salud muy frágil porque sufría de Exactamente. asma, úlcera, reuma, los dolores por las heridas de guerra. La verdad que debe haber sido bastante difícil y hostil, ¿no? Todo lo que hizo. Con, claro, con todo eso, Ah, el haber, es que algunos lo saben, pero para los que no,
La, la campaña de San Martín, Ajá. la organización del ejército, eh, con todos boicoteándolo, digamos, y aún así lo organiza, el cruce por los Andes. Hay que imaginarse que hoy en día es difícil cruzar los Andes Imagínate en con esa toda época. la... En aquella época era muchísimo más difícil. Además, esto que comentás, con una salud él muy precaria, Sí, sí, una tener que salud muy cruzar y débil. inmediatamente de cruzar los Andes ya tienen la primera batalla ahí Claro. nomás, apenas cruzado. O sea, fue toda una... Y hoy, esto es lo que iba a decir, que algunos lo saben, y otros muchos no, es que esa campaña de los Andes hasta llegar al Perú es estudiada en las academias militares más importantes del mundo. Está, eh, está al nivel del cruce de Aníbal por los Alpes, que llega también a la Roma imperial, o sea, está a ese nivel. O sea, fue una verdadera proeza lo que hizo San Martín, sumado, y lo que lo engrandece más, es el hecho de esa salud precaria que mantuvo. Claro, sí, sí, tenía una salud muy, muy frágil. La verdad que eh, fue un valiente. También eh, bueno, creo que eso lo sabe todo el mundo, que era un tipo que donde iba llevaba sus libros porque leía en francés, en latín, era súper culto. Sí, Eh, mm, un gran prócer al que, por supuesto, como todo ser humano, no tienen vidas perfectas. Desde un lado se lo puede criticar, del otro lado se lo alaba. Bueno, ya Dice son cuestiones. que Ahora, sus últimos años fueron bastante terribles porque tenía devoción a su familia, pero también una terrible nostalgia por su patria, dice que tenía. sí, él decide alejarse, bueno, primero porque nunca fue Sí, del agrado de esta élite porteña, sí, sí, contrabandista, que eso es una realidad, pues. sí, Luego comienza la guerra interna en el naciente país, digamos, la naciente mm, Argentina, entre unitarios y federales, y él a eso lo pone muy mal, digamos, porque no, la idea de él era unificar, o sea, unificar, sí, sí. independizar el país, que no hubiera se desata esa guerra entre unitarios y federales, y bueno, curiosamente, este, él apoya, incluso su sable se lo da a el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, Sí, sí. porteño, pero federal, que no pertenecía a esa otra élite, ¿sí? Gran caudillo federal que también, como todas las figuras históricas en Argentina, son Igual amadas o son odiadas, no hay término medio. hay un gran, viste que yo siempre hago programas de cosas paranormales, ¿no? Sí, sí. Y hay un gran misterio en la muerte de San Martín, porque San Martín, bueno, pues todos sabemos que muere el 17 de agosto de 1850, que ya venía muy mal, tenía 72 años, pero dicen que el reloj de pared y el reloj que él tenía en su bolsillo, Mm, se detuvieron los dos relojes a la misma hora que él murió. Y es un documento histórico eso. sí, eso no lo sabía. Se Eso no detuvieron lo el sabía. reloj de pared y el reloj que él tenía en su bolsillo. Se detuvieron exactamente a la misma hora de la muerte. Dejaron de andar. Eh, es raro, ¿no? Mm, Cuando uno lo mira desde otra perspectiva, está bien, está muy mal él, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, sufrió mucho, como te sí, digo, esta guerra interna entre unitarios y federales. Él toma, de alguna manera, sí, no participa directamente, pero su apoyo se lo da a don Juan Manuel de sí, Rosas, al quien le escribe correspondencia y que deja constancia de que lo consideraba un gran patriota, ¿sí? Que no es coincidencia que
luego de la batalla de Caseros, en donde triunfan los unitarios con el mayor traidor que era Urquiza. Ujú, Don Juan Manuel de Rosas corre la misma suerte del exilio mm, que San Martín, sino que Rosas, curiosamente, sí, se exilia en Gran Bretaña. O sea, el archienemigo de Rosas es el que lo, lo cobija de alguna manera, claro. porque hay que decir algo. Los ingleses pueden ser muchas cosas, los británicos, ¿sí? Ajá. Pero son más respetuosos y hay muchísimos datos históricos acá para el que quiera profundizar sobre figuras de diferentes partes del mundo. Los británicos son respetuosos con los enemigos leales. O sea, el británico, si tiene un enemigo y el enemigo le presenta batalla y todo, lo respeta. Ahora, no son así de respetuosos con los traidores de los diferentes lugares, pero al haber sido Rosas un enemigo leal, digamos, al que respetaban y que los venció en su momento, con el bloqueo británico, luego el bloqueo anglo-francés y todo, bueno, finalmente lo respetan, incluso se lo trata con cierta distinción en su exilio. Y bueno, esa es en resumidas cuentas, la triste historia de dos de las figuras más importantes de Sí, la terrible, historia de nuestro terrible. país. ¿Sí? También hay datos curiosos, por ejemplo, así, hilvanando más en su vida personal, ¿no? Que en datos así de guerra. Que, por ejemplo, eh, él donde está es un mausoleo inclinado, porque dicen que él lo único que pidió para morir que su corazón venga a descansar a Buenos Aires. Quería Mm. acá. 30 años tardaron para repatriarlo. Y el artista, ay, creo que era, no me acuerdo, Carrier, Bellaos, algo así era, el que hizo el que hizo el mausoleo, Mm. tomó mal las medidas y el cajón no entraba. Así que el cajón de San Martín está inclinado eh, en el Sí, sí, mausoleo. Sí, sí, cuando uno entra en Daga, bueno, vos te habrás dado cuenta, cuando sí, sí, los que indagan en la historia hay un montón de sí, curiosidades sí. Bueno, todos que llaman saben, eso muchísimo. sí, creo que casi todo el mundo lo sabe, que en el testamento el sable se lo dejó a Juan Manuel de Rosas, su sable. Claro, Sí, eso lo saben casi claro, todos. claro, claro. Sí, Sí, sí. sí, al que respetaba mucho y tenía gran aprecio y que lo consideraba un verdadero patriota. Claro, sí, sí. Sí, sí, Eh, por eso de allí es que la corriente nacionalista argentina mm, toma tres, tres o cuatro, según autores, que son San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón o San Martín, Rosas, Perón. Ese, la línea nacionalista tradicionalmente toma esas tres o cuatro figuras. sí, también dicen que tenía una pasión, ya a su vejez, ¿no? Por la carpintería. Dice que él construía él mismo los marcos de los cuadros que después pintaba, como aficionado. Pintaba, no pintaba, como... Sí, sí, Y también se dedicó mucho a sus nietas. Dice que se la pasaba cuidando a las nietas en los jardines y, y limpiando sus armas, ¿no? Siempre... sí. sí, sí. Creo que la única foto que hay es una sola de él ya de anciano. Que la hija no sé cómo hizo para convencerlo porque no quería saber nada. Creo que tenía 70 años, que es la foto que vemos todos de él de anciano, es la única que hay. Claro, Nunca se dejó claro, en ese sacar tiempo, fotos. claro, en ese Sí, tiempo eran los llamados, sí, sí, si no me equivoco, creo que son daguerrotipos, sí, sí, que son como una especie de fotografía, aunque la fotografía sí, nace ya estaba experimentándose, pero si no me equivoco, creo que se llaman daguerrotipos. sí, Lo que le hacen que es digamos, el retrato, uno de los retratos ya, él ya de hombre mayor, que es uno de los más conocidos, ¿sí? sí, sí, porque no le gustaba, no le gustaba que lo fotografíen, ¿no? No, no, era Sí. una persona de bajo perfil.
Sí, sí. Eh, dice también que el testamento lo escribió puño y letra, ¿eh? Nada de mandarlo a hacer. No, no, no. No, es que es lo que hablamos, era una persona muy, muy culta, Sí, sí, muy culta. sí, sí. Dice que el gran debate que sigue generando hasta hoy, ¿no? Mm. Es que, eh, a ver, en la historia argentina, porque la verdad que las diferencias ideológicas de la época de San Martín y Rosas eran bastante grandes, pero no entienden cómo él fue su cláusula para dejarle su sable a él, ¿viste? Se ve que era un tipo de mucho honor, que más allá de su ideología valoraba a las personas por lo que hacían. Sí, él, digamos, lo que se explican a Eh, través de, los datos históricos que hay, ¿sí? sí, Y principalmente si uno bebe de las fuentes de diferentes corrientes historiográficas, es que él estaba muy en desacuerdo con esa lucha entre argentinos, esa guerra civil claro, que fue. Y sí, entonces no quería tomar, él no quería tomar partido porque estaba en contra de esos. Pero cuando empieza a ver que Juan Manuel de Rosas defendía el honor de la la patria, soberanía, claro. la soberanía frente a los británicos, frente a los Sí, franceses, sí, y hacía respetar la patria. Entonces ahí ya él lo empieza a ver de una manera diferente, y por eso decide que su sable claro, sea claro. para Sí, sí, Rosas. sí. Es más, en la cláusula él lo pone, que es por su satisfacción por la defensa de la soberanía argentina Sí, frente a las sí, potencias extranjeras. Eh, exacto. sí, sí. Eh, la verdad que cuánto tendrían que aprender hoy los políticos, Dios mío. Eh, Eh, ¿Cómo se fue uy, perdiendo todo eso, no? ¿Cómo se fue? eh, y digamos que los políticos, porque si, digamos, lo importante de este programa que estamos haciendo, que me has invitado Sí, a hablar de la figura de San Martín, es hacer un poquito, toda comparación suele ser odiosa, pero sí, eh, comparar un poquito a ver el comportamiento de estas grandes figuras de nuestra historia con los políticos actuales. Y cuando digo de políticos actuales, tomemos nada más, en principio, desde el retorno de la democracia en el 83 hasta hoy en sí. día, para tomar un marco histórico, digamos que ninguno de los políticos que han estado desde el 83 hasta ahora Ujú. ha representado el espíritu sanmartiniano, No, ni mucho menos. Al no. contrario, y Son todos esto, vendepatria. No, y olvídate. esto más allá del partido político, Ujú. porque de todos los partidos políticos eh, se ha, se ha pisoteado la idea, los principios y los valores que tuvo San Martín al momento de, de la emancipación, de la independencia, Sí. y que tuvo incluso Rosas. Todos los políticos desde el 83 hasta la fecha han hecho absolutamente todo lo contrario. Sí, sí. La verdad que si uno se pone a mirar la historia, tampoco pasó tanto. No pasó tanto tiempo, no pasaron mil No. años. Eh, ¿Cómo fue todo cambiando para peor? Porque fue todo cambiando, o sea, Argentina no evolucionó, involucionó. Creemos que estamos evolucionados, pero para mí estamos totalmente involucionados porque no, si vos, al menos yo soy apolítica y no pertenezco a ningún partido ni lo pienso pertenecer porque no me siento identificada, siempre lo digo, lo mismo, con ninguno. Ujú. Estoy cansada de decir eso. Ninguno me representa, ni uno. Bueno, eh, pero que no haya uno que sea honrado. Y yo supongo que si existe ese que es honrado, el mismo entorno lo termina corrompiendo. Porque a ver,
Unos dicen, ay, sí, es muy extremo lo que hace Bukele. El otro día miraba unos videos del Salvador donde Sí, Bukele eh, lo comparan con la Argentina de otros años donde los chicos jugaban en la calle, a la noche las mamás, las abuelas estaban en la puerta tomando fresco, iban a la plaza de noche, cosa que no podían salir ni a la calle mm, por las sí, benditas sí. pandillas, ¿no? Que las tenemos hoy acá en Argentina. Eh, no nos vamos a hacer los ciegos. Esto está lleno de narcos, lleno de banditas. Nosotros decimos bandas, allá son pandillas, es lo mismo. Son Sí. pandilleros los de acá. Eh, en la lucha por la droga y no podés salir a tomar un colectivo. Veía la gente caminando por las plazas con el celular en la mano, no hay delincuencia. ¿Por qué? Porque si delinquís te manda al SECOT y te da 100, 200, 500 años de condena. Y me parece perfecto. Y hasta él quiere que lo investiguen y a todo su Mm. entorno porque quiere que sea todo transparente. Me encantaría un gobierno así. Porque acá roban, pasa esto, al otro día pasa otra cosa peor, al otro día pasa otra cosa peor, le echan la culpa al que estuvo antes o al que va a estar después, pero siguen todos con una impunidad terrible haciendo lo que quieren. Sí, a ver, esto lo que voy a decir es una opinión muy personal, ¿no? Sí, sí, La puedo, de hecho, la he fundamentado en un libro sí. ah, y en alguna charla, o sea, la puedo fundamentar plenamente, pero vamos a sintetizar. Sí, sí. Eh, yo, a ver, yo estoy en contra del sistema democrático Ujú. y ya cuando empiezo a decir esto, hay muchos que se empiezan A a rasgar las romper, vestiduras, sí. claro, a romper la ropa, a rasgar la vestidura, porque, ¿cómo? Claro, sí. Porque parece que es una vaca sagrada que no se toca el sistema democrático. Y generalmente empiezo diciéndolo de esta manera, que estoy en contra del sistema democrático, y después lo empiezo a fundamentar, y entonces ahí cambia la percepción. Eh, a ver, brevemente, el sistema democrático como lo conocemos hoy en día, no me voy siquiera a Estados Unidos de comienzo de la época de su independencia, no, ni de otros países, vamos a hablar desde la Argentina, digamos. El sistema democrático eh, no es nada que ver con lo que los griegos pensaron en su momento de lo que era la democracia, Ujú. pero es más profundo porque Aristóteles, por ejemplo, una de las figuras, no consideraba tampoco al sistema democrático como el mejor de los sistemas. Era lo mejorcito, era, digamos, lo peorcito dentro de lo mejor. Entre los mejores sistemas y formas de gobierno era lo peor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Había otras que eran formas y sistemas mucho peores, como la tiranía, por ejemplo. Sí, sí. Este, con esto quiero decir que nunca fue el mejor de los sistemas, ni siquiera considerado por sus creadores que fueron los griegos. Pero además es que la democracia griega funcionaba absolutamente distinto, que incluso era, era mejor de la democracia que tenemos hoy en día en Argentina, siendo que hace 3.000 años, 2.500 años, que en Atenas se practicaba la democracia, era mucho más transparente y mucho mejor del, del supuesto sistema democrático que tenemos hoy en día en la Argentina, Ajá. que además de ser peor que la democracia de hace 2.500 años, ni siquiera es democracia en el sentido puro y estricto de la palabra. Claro. Lo que tenemos acá es una partidocracia. Y filosóficamente los griegos estaban en contra de dividir, de enfrentar y dividir a la sociedad, ¿sí? Entonces, jamás hubieran estado
a favor de una partidocracia en donde los partidos dividen las opiniones y las se enfrentan. Los Ujú. griegos hablaban de lo que es ellos en griego es la homonoia, que es algo así como la paz, la concordia, la armonía, ¿sí? O sea que la partidocracia que tenemos en la Argentina, que mal llamada democracia, ha sido, a mi entender, el mayor de los males que hemos tenido y que tenemos, y por eso es la calidad de políticos, que a eso Claro. hacía referencia vos, la calidad tan mala de políticos que tenemos obedece a que el sistema es una porquería. Porque aparte rondan, para mí nunca fue democracia, estoy de acuerdo con vos, y vos sos el que sabe de esto. Pero para mí todo esto ronda en la tiranía, porque un gobierno y un Estado que no tiene empatía con la gente, terminan siendo tiranos. Hay varias clases de tiranías. Y debe ser esta una de ellas. ¿Por qué? Porque no tienen empatía con la gente, no les importan los niños, los abuelos, no les importa que la gente se quede sin trabajo, que todos los días cierren empresas. El único que se enfocan es en la macroeconomía. Entonces terminan siendo tiranos también. Porque un gobierno que le saca la mano al pueblo termina siendo un tirano. No, no hay otra Claro, opción. mm, Sí, estoy tomando matecito mientras charlamos. sí, sí. Usted tome Este, tranquilo. es que, Yo le digo, a mm, mí no me gusta ninguno. Para ser realista no me gusta ninguno de los gobiernos que por lo menos he visto. Eh, no creo. Primero que usan mucho, eh, hay un libertinaje. No te estoy hablando, no estoy a favor de ninguna dictadura, que quede claro, porque después dicen, viste, que estás a favor de la dictadura. No, nada que ver. Pero hay momentos en la vida de una sociedad donde tiene que haber límites. No puede venir un pibito y matarte. No puedes tener dos casas y te agarran una y tenés que hacer 3, 4 años un juicio para sacarlo siendo tu casa. Hay cosas que no van. No puede ser que las empresas cierren y no se cree industria. No se crea nada. Acá no se está creando absolutamente nada. A que diga que están creando algo es mentira. sí, bueno, eso obedece también, es que hay pensadores contemporáneos que hablan de que esta mal llamada democracia, que de hecho no lo es, la definen como lo que realmente es una partidocracia, pero hay pensadores que hablan de la caquistocracia, que es una palabra que significa el gobierno de los peores. Y con lo cual coincido, creo que esta mal llamada democracia que tenemos es una caquistocracia, es el gobierno de los peores. Y eso se evidencia en cómo está el país desde su independencia al día de hoy. O sea, porque Claro, se lo conmemora a San Martín, ¿sí? Eh, pero la gran pregunta es, ¿hoy somos libres? O sea, San Martín lo dio absolutamente todo para liberarnos, para libertarnos. claro. Ahora, después de tantos años, o sea, somos un pueblo libre, un país libre, No, no lo una somos. sociedad libre, somos una sociedad justa, es decir, donde impere la justicia en el mejor sentido de la palabra, o el bienestar, Ujú. y claramente no. Vos Eh, fíjate lo que con están res- haciendo, por ejemplo, en Humahuaca con los pueblos originarios. O, o sea, viene un millonario de afuera y le dan todas las tierras a la gente, las sacan como si fueran animales. Eh, Todo es bajo carpeta, nadie se entera. La noticia es así cortita, así nomás. ¿Por qué? Porque importa más si la Joaquín se peleó con el burro Shrek. Eh, que me perdone, el look raro, no me acordaba el nombre y le dije el burro Shrek porque todos le dicen ahora el burro Shrek. Bueno, vamos, pero a ver, ¿tan mal estamos como sociedad?
tan mal de la cabeza que nos importan tanto estupideces y lo que realmente debería... Sale, mira, a mí hay algo que me da mucha bronca a veces. Y mira que me gusta el fútbol, de hecho. No me Mm, gusta el fútbol local, pero los mundiales me gusta, le pongo onda. Pero yo no mm. puedo entender que salgan 1 o 2 millones de personas a la calle a festejar, uy, porque le ganamos a fulanito o a menganito. Y después el país sigue al otro día, con eso tapan todo y al otro día sigue la misma historia. Yo les haría un desafío a los políticos. Les daría 400 lucas, como le dan ellos a la gente, a los viejos, mal llamados viejos, los jubilados, pero yo le digo viejos con cariño, y los pondría en una casa sin ningún lujo, con 400 lucas a ver cuánto viven. Entonces ahí capaz que entenderían que una persona no puede vivir con 400 lucas, porque donde pagaste los servicios, y si pagaste el alquiler ni te cuento, se muere de hambre. Y no Sí, tenés para medicamentos y no tenés para nada. Y la gente está como... Creo que son las peores décadas, perdón, de la Argentina. Porque están como adormecidos, no hacen nada, nadie hace nada. Eh, sí. no hay líderes, Ah, supongo, ¿qué es eso? diste en la tecla, Claro. diste en la tecla porque, a ver, a- hay mucho mito y verdades falsas que equivale a decir que hay mentiras. Que una de ellas es que las revoluciones las hacen los pueblos. Es una completa falacia, una completa mentira. Las revoluciones y todos los movimientos siempre las hace la clase más preparada intelectualmente y la más pudiente económicamente, ¿sí? Siempre es así, ha sido siempre así a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Y cuál es el problema de esto que estás planteando? Por eso te digo que diste en la tecla. Y es que esto es como hacemos la comparación con el cuerpo humano. O sea, cuando la cabeza anda mal, todo el cuerpo Claro, anda peor. claro. Y en un país, la cabeza es el gobierno. Y ojo, cuando digo gobierno, digo tanto El oficialismo que sea, el como que las sea. Sí, sí. supuestas oposiciones, Sí, ¿sí? sí, el que sea. Estamos Entonces, hablando eh, literalmente de la última década, de todos los políticos que han pasado. O las 2 décadas, bueno, últimas 2 décadas. si ya nos venimos desde el 2000 o del 2010, podemos tomar cualquier periodo desde el regreso de la democracia, pero es que no hay ningún gobierno que haya, y vuelvo a decir, gobierno entiéndase el oficialismo y las oposiciones que haya en el momento, como en la actualidad, ninguno han representado auténticamente los intereses ni del país ni del pueblo. No, no. Eh, y Sumale a eso la bolsa de mentiras que te hacen comer todos los días. A mí cuando el presidente sale y aplaude, todo contento, bien empastillado, porque tenés que estar bien empastillado para reírte de la gente, y dice, ya bajó la pobreza, no hay inflación. Flaco, salí a la calle. El gas te aumentó 3 veces, la luz te aumentó el 300%. ¿Dónde no hay inflación? Lo único que no aumentan son los salarios. Y si vas a pedir aumento, te quedas sin laburo. ¿Por qué? Porque hay cada día más gente sin laburo y laburan por 2 mangos porque no tienen para comer. Y no sí, entiendo con esa falta de dignidad, porque eso es falta de dignidad, flaco. Te puso la gente ahí arriba. Y que salgan a reírse y que ahora hay un problema con los bancos porque te cobran el 1500% de interés y la gente se endeuda hasta la cabeza. Y, no, en eso no se meten porque eso es un contrato entre partes, privados. Pero sí se meten cuando las empresas eléctricas o algo les perdonan deuda, le perdonan de todo. Entonces, eh, en vez de tirar, o sea, algo, porque acá no derrama ni en pedo, pero algo para la gente, eh, es todo para ellos. Y lo peor es que creen que van a volver a ganar. A mí me da mucha bueno, risa. Y la oposición, que también, eh, si vas a
a mirar un poquito hondo. No hay caras nuevas, son siempre los mismos. Y es lo mismo. O sea, es siempre más de lo mismo. Más de lo mismo. Pero yo creo que en Es algún que, momento esto va a explotar, ¿eh? Porque hay un límite. es que hay una cuestión clara. Eh, esto, para ser claro, digamos, Sí, sí. esta situación, por lo menos en Argentina, nos vamos a centrar acá, va a empeorar, no va a mejorar. ¿Por qué? Ujú. Porque esta mal llamada democracia es una partidocracia, caquistocracia de porquería, entonces va a seguir empeorando. Eso en primer lugar. Lo otro que decías, también con toda la razón, eh, acá cuando un gobierno o el oficialismo o un partido está gobernando, la oposición pueden hacer las cosas que hacen porque hay complicidad desde los opositores, porque si no, no podrían hacerlo de manera impune. Y esto, bueno, ahora tenemos a Milei en nuestro presente, pero esto también es aplicable a A Fernández, esto todos. también es aplicable a Macri, a Cristina y a Néstor, y así podemos remontarnos hasta el inicio de la Ujú. democracia. Esto que decís vos, que son prácticamente lo mismo, gobierna Sí, quien lo mismo. gobierne, siempre estamos, Sí. siempre el pueblo, la mayoría, siempre Ajá. está peor, y esa es la causa. Y lo otro que decías al final es que piensan que van a ganar. Eh, psicológicamente, los que están en el poder piensan que van a estar siempre en el poder, ¿sí? Claro, sí, sí. Entonces, ellos no imaginan en estando en el máximo nivel de poder, en algún momento perderlo. Entonces ellos están en esa ceguera mental, que creen que como están en el máximo del poder van a poder perpetuarse. Lo loco es que no sería descabellado que ganara otra vez el año que Sí. viene, supongamos, pero esto tiene también una explicación científica. Y entre otras, solamente voy a nombrar algunas. Y es que la gente está tan aturdida con el día a día, con los problemas económicos que tiene, con el subsistir, porque ni siquiera es vivir, es subsistir el día a día, llegar a fin de mes. Y si a eso le sumamos que en las noticias ven y en el día a día la delincuencia, los crímenes, entonces la, toda esa situación los va aturdiendo. Esto está muy tratado por la sociología, por ejemplo, y también muy estudiado por la ciencia política. Van aturdiendo a la gente con una noticia tras otra, con el día a día y todo. Y la gente en general, la mayoría, también tiene un problema de memoria corta. O sea, olvidan rápidamente el pasado. No, creo que no ¿Sí? es que la gente tiene un problema. Yo creo que las noticias son tan atroces y una las sucede tan rápido a la otra. Ponele, viene lo de Libra y no terminó lo de Libra y atrás viene lo de Adorni y atrás viene lo del otro y atrás viene... Entonces, es la última noticia es a la única que por ahí le presta más atención. ¿Por qué? Porque mucha gente sin laburo, mucha gente que tiene dos laburos para ganar lo que debería ganar en uno, eh, Claro, que y casi todo no está eso en lo su hacen, casa. todo eso, aunque parezca una conspiración, que lo es, Lo es, pero lo es. todo eso está estudiado y se hace a propósito, se hace Claro. adrede, todo eso, justamente para causar ese efecto en la población. Vos Pero ya te digo, o fíjate que sea, vos vas a sacar una licencia de conducir, que para conducir un vehículo, y te hacen un test psicológico. Yo no entiendo cómo esta gente está manejando una nación y no le hacen ni siquiera un test psicológico. Son toda gente medicada, gente eh, que no te digo, bueno, pero hay gente que, como Milei, que no puede estar en el poder, porque el tipo no sabe ni de lo que habla. Y estás conduciendo
el destino de una nación hacia el Sí, abismo, hacia el a ver, propio yo no, abismo. Pues, va en yo, picada. Yo creo que ya no, venía en picada y termina, o sea, Argentina, de que yo tengo uso de razón, viene en picada y cada vez es peor. Y no, lo peor es que nos acostumbramos a eso, a que cada vez vamos a estar peor. sí, a ver, yo ahora estoy hablando tratando de ser objetivo, ¿sí? Mm. Aunque yo tengo No, mi yo no lo soy, ¿viste? ideología, Yo no lo soy. no, 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 por eso digo, yo estoy tratando de ser objetivo aunque Sí, tengo sí. mi Yo ideología, te mis hablo del común principios, denominador de la gente que ves en la pe- calle que no le alcanza la pero, guita, que pero te su sueldo digo, se le van impuestos. si quisiera mm, exponer lo que es mi ley, a muchos no lo votarían ni en figurita. Y lo mismo puedo hacer con Cristina Fernández, y Lo lo mismo mismo. puedo hacer Ojo con que hay mucha Macri, gente lo mismo puedo... arrepentida de haberlo votado. ¿Por qué? Porque cuando él habló de la casta y todo, y se dieron cuenta que al final lo de la casta fue un verso, porque la casta sigue estando hasta en su propio gobierno. Entonces, hay gente que está en su propio gobierno que según él era la casta. Eh, a mí ya Acá cuando en el- nombrás Caputo, Menem, ya me empieza a sonar feo. ¿Por qué? Porque son gente que ya estuvieron y lo único que hicieron fue daño. lo que tiene que entender, a ver, porque das en la tecla permanentemente, lo que tiene que entender la gente, pues, no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, uno le puede decir ciertas cosas y si una persona es fanática o no quiere ver la realidad, no la va a ver por más que uno le dé todas las razones a vida y por haber, ¿sí? Bueno, en primer punto, eso. Eh, Son todo lo mismo. Los que llegan al poder, sea Milei, sea Cristina Fernández, sea quien sea, son todos parte de la llamada casta o la oligarquía política, son todos lo mismo. Por eso vemos figuras que estuvieron con Cristina o en los gobiernos de Cristina y también los vemos acá, o los que estuvieron con Menem y también los vemos acá. O sea, porque en definitiva, a ese nivel son todos lo mismo. Pero además del problema de esta mal llamada democracia, que es el problema raíz, hay otro problema que casi está al mismo nivel y es la impunidad. Porque esa impunidad lleva a la anarquía social. ¿Y por qué digo esto? Obviamente podremos explayar más, pero lo vamos a sintetizar. Cuando hay impunidad, o sea, Ajá. cuando un político es corrupto y se demuestra, porque acá no vale decir, fulano es tal cosa, no, 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 está hay que demostrar. demostrado. Cuando está demostrado que un político ha cometido actos de corrupción, ¿qué sucede en Argentina? ¿Qué viene sucediendo desde el retorno de vuelta Nada, de la democracia hasta ahora? No pasa nada. no. Vos Eh, fíjate Macri, sin ir más lejos Macri, no sé, mil y pico causas. Ya se olvidó la gente de las causas de Macri. ¿Por qué? Porque vinieron otras cosas, porque es así, y se van a olvidar. bueno, es que esta es la situación, es que cuando existe impunidad, ¿qué pasa? Saben, es muy simple, saben que roban o que pueden robar y lo hacen, porque saben que va a haber impunidad, que no importa si pierden el gobierno o el cargo que tienen, saben que va a haber impunidad sea quien sea que esté después, que no va a haber castigo, que no va a haber sanción. Pero ¿cuál es Todos el tienen, mensaje? yo siempre digo, los políticos, como son siempre los mismos, no hay nuevos políticos, yo creo que todos tienen quintitas con del mismo abono en algún lugar. ¿Por qué? Porque terminan tirándose uno contra otro, después terminan juntos, después te enterás que tienen sociedades ilícitas de un partido con el otro. Eh, es un engaño, es pan y circo a la gente, la política argentina, así como la vemos hoy. Es pan y circo. Yo no Sí, creo, en la incluso, verdad, cuando sale un político y dice que va a llover, por las eh, dudas hago con lente de sol, ¿viste? Porque no. claro, bueno, yo por mi profesión y por Ujú. circunstancia en mi vida,
he estado mucho en contacto con el ambiente político, en algunas circunstancias como asesor y en otras haciendo política, militando políticamente. Eh, sí te puedo decir, si no, no es que le descubro el agujero al mate, como dicen, sí, que Sí, la inmensa, pero inmensa mayoría de las personas que están en política, hacen política, tienen un objetivo y es enriquecerse y tener poder. sí. ¿Sí? Nada más que eso. No, pueden decir que son de una ideología, de un partido, pero el objetivo de la mayoría es tener poder y enriquecerse para todo el También, viaje. sí, también hay gente muy hueca. Convengamos que en Argentina hay gente muy hueca. El otro día paraban agentes en la calle y decían, por ejemplo, ¿usted está bien económicamente? No. ¿Le alcanza la plata? No. ¿Llega a fin de mes? Ni loco. La primera semana ya no tengo un peso. ¿Y por qué volvería a votar a mi ley? Y porque Cristina está presa. Pero vos me estás jodiendo. ¿A quién? A vos, si no tenés para comer, ¿te puede importar? Cristina está presa que está en un penal. No, Cristina vive una vida de lujos, como viven todos los políticos acá. Sí, eh, Eh, la gente también le metieron tanto el tema de ese de la famosa grieta que es o una cosa o es la otra. Y eligen por ahí el mal menos dañino. Pero son males lo mismo. A la larga terminan siendo los mismos males o peores. sí, igualmente, como te decía, más allá que la mayoría que está en política busca eso, eh, Yo me voy a postular, ¿eh? he, Olvídate. he conocido que no son son muy minoría, pero he conocido gente Sí, que son muy poquitos, te digo, sí, me sí. podrían sobrar los dedos de una mano, Ah, que son realmente gente honesta que no busca o buscó enriquecerse ni el poder por el poder mismo. Los hay, claro, los pero hay. no llegan a ningún lado. ¿Por qué? Porque, Exactamente. Son muy claro, pocos, pero sobre que son pocos, encima el mismo sistema está diseñado para que ese tipo de personas, les ponen el pie en la mm, cabeza para que no claro, suban. no lleguen a Sí, determinadas sí. instancias. Pero bueno, por ahí lo positivo que se puede sacar es que más allá del Ujú, porquería sistema democrático que tenemos ujú, y de que la mayoría de los que están en política busquen solamente el poder y hacerse ricos, ujú. eh, la única esperanza es que todavía, muy poquitos, pero hay gente que está en política y que tiene otras ideas, Sí, otros valores, otros principios. ¿Sí? sí. El tema es que, bueno, el poder está tan corrupto que esa gente no llega donde debería llegar y llegan los de siempre. Es la figurita de siempre. ¿Que a quién vamos a tener en la próxima elección? A Milei contra Kicillof, seguramente. La figurita de siempre, cantada. Eh, la verdad que no sorprenden a nadie. Y yo te digo hace muchos años que ya no voy a votar. Porque yo no voy a votar a gente que no me representa. Eh, Bueno, es no le que veo sentido. eh, eso que decís vos que no vas a votar, le pasa a muchísima gente, a muchísima gente. ¿Y cuál es el problema de esto? Que la gente ve que esto no funciona. No es que lo ve, lo siente porque vive cada vez peor, porque Claro, está lo cada vez peor. padece. Lo padece. Claro. Entonces, esa reacción que tenemos, ¿para qué voy a votar si no cada vez estamos peor? Bueno, así como vos piensan muchas personas. ¿Y cuál es el problema si no se cambia este sistema? Y ahora no voy a entrar en por cómo y por qué sistema debería cambiar. Hay alternativas, ¿sí? Eh, el tema es que si no se Ujú. cambia, esto va a ir empeorando y va a llegar un momento en que no va a ir nadie. Ahora van porque el voto es obligatorio.
¿sí? Sí, hasta Y ahí entonces más, pagás por eso, dos pero bueno, pesos pero y... más o menos con eso los tienen, pero aún siendo obligatorio cada vez va menos gente. Claro, Entonces, esto va a llegar un momento que este sistema de porquería va a terminar colapsando por sí mismo. es que va a O sea, colapsar. Vos claro, fíjate, el otro día hablaba con una señora que quizás no sabe tanto de política, pero sabe mucho de la vida. ¿No? Entonces te dice, eh, si por ejemplo se postula Milei y Kicillof, con Milei ya sabes lo que estás padeciendo, que vivís una vida hasta no pudiendo comprarte lo básico que son los medicamentos, no podés pagar los servicios, no podés comer. Y del otro lado tenés a un Kicillof que ya sabés que va a volver a darle un salarito a los presos, eh, y todas esas cosas que a la gente le perturbaron la mente. mm, Porque no vamos a echarle la culpa nada más que al que está. Los que estuvieron se mandaron cada una, como darle un sueldo a un violador o un asesino. No me olvido nunca, me acuerdo que le habían hecho un reportaje en la cárcel a sí, Mangieri, que el que mató a la sí, sí. nena esta del edificio, que la violó y la mató. Y el tipo cobraba un sueldo como electricista. Vos decís, pero es un chabón, es un violador, un asesino, ¿qué sueldo? Y bueno, también colaboraron a que la gente los odie por eso, por los punteros políticos, por los planes sociales, que los planes sociales iban a cualquier lado, la Es mayoría de las que, veces. Los punteros políticos enriquecidos de la nada. es que Entonces, esto, la gente no sabe para dónde ir. claro, es que hemos llegado a a la situación que hemos llegado y puede empeorar. O sea, porque esto es un barril sin fondo. Cuando crean que ya no se puede caer más bajo, pónganle firma que podemos caer más bajo. Pero toda esta situación en la que hemos llegado y en la que vamos a llegar si no se realiza un cambio estructural, esta situación es gracias a todos los Claro. políticos que nos han ¿Qué gobernado, condimento tanto los que para han estado en el vos? oficialismo como en la Sí, sí, oposición. para vos que sos licenciado en ciencias políticas, ¿qué condimento le falta a esto para que sea un 2001? Eh, No creo que le falte mucho, está casi cocinado. a ver, acá pues, no hago futurología, ¿no? Pero No, en no, base a las causas del 2001 y todo, en el 2001 no salió la, la clase más sufrida que la clase baja o claro, la pobre, clase como quieran media. llamar. Salió la clase media. Bueno, ahora están ¿Y por tocando la qué? clase media, ojo. Claro, ¿por qué salió la clase media? Porque le tocaron los ahorritos que podían ¿Qué es lo que está haber pasando ahora? juntado Porque, en su momento. Y claro, acá no estamos exentos de que pueda llegar a suceder. Depende de cómo maneje la macroeconomía, Milei en este caso, sí. y del apoyo, porque acá está dependiendo del apoyo internacional, principalmente del apoyo económico que le da Trump, ¿sí? Ujú. Entonces, mientras él tenga ese salvavidas de que desde Y si Estados Trump Unidos, está ahí en la cuerdita floja para perder las bueno, elecciones. pues bueno, por eso te digo, cuando le quiten esa columna de apoyo, Ujú. o cuando no la tenga más, y yo creo que puede llegar, depende de las cosas que haga, ¿no es cierto? Sí, sí. Dadas esas circunstancias, pero puede, puede llegar a darse Porque, a ver, una en el situación así. 2001 le sacaron a la clase media la platita que tenía guardada en los bancos. Mm, No hay mucha diferencia. Hoy no te la hicieron así. Hoy si tenías unos dólares guardados en tu casa, los tuviste que vender para subsistir siendo clase media. O sea, no hay diferencia. Están ahí. La clase media que tenía sus pymes, las está cerrando. Les estás tocando el ojo otra vez. Y ya claro, te digo, cuando tocas al pobre, el pobre está tan acostumbrado a sufrir, que sigue sufriendo. Pero cuando tocas a la clase media, tenés que tener cuidado donde le metes claro, el dedo, porque te van a saltar. ese, ese es justamente, eh, que ya te voy a dar un dato curioso también. Ujú. Eh, el tema de la clase media es que eh,
no va a salir de manera tan espontánea, porque ya te digo, las protestas, revoluciones, es muy raro que ocurran de manera espontánea. Generalmente hay poderes detrás que incentivan, movilizan, ¿sí? Pero en este caso, como están todos más o menos en la misma, eh, habría que tomarlo con cuidado, digamos. Y esto que decías de los más desfavorecidos, por decirlo de alguna Sí, manera, sí. en lo económico. Eh, yo he estudiado casos en la elección donde Milei ganó la presidencial. Ujú. He estudiado casos de varias ciudades del país en donde Milei, el resultado era más parejo en los sectores de las ciudades más ricos o de clase media. Sí. ¿Sí? Ahí el resultado era un poquito más parejo. En algunos casos sí ganaba, sí, pero era un poco más parejo. Ahora, lo curioso es que en muchas ciudades del país, Milei ganó en los sectores más pobres de las ciudades. Sí. Eh, a ver, esto es para analizar y hay Sí, yo explicación creo y que se todo. ¿No? comieron, la gente se comió el cuento de los espejitos, ¿viste? De Sí, colores. sí, sí, pero por eso te digo, hay Que ibas a ganar explicaciones en que no debería. dólares. Claro, la gente pensaba, si gano, hoy gano 400.000 pesos, voy a ganar, no sé, 400.000 dólares, supongo. Sí, O además, también que, a ver, eh, dejaron libre para que la gente pueda comprar dólares. Decime quién está comprando un dólar. Ellos, los ricos, porque la gente, los dólares que tenía, los está vendiendo para pagar la tarjeta, la luz, el gas. Eh, es una eh, situación tragicómica esta. otra cosa que la gente debería tener en Mm, cuenta, y es que está, pero muy ampliamente estudiado, que la mayoría de los políticos son psicópatas o sí, no, sociópatas, sí, sí. pero mayormente psicópatas. Entonces, cuando uno ve o analiza el perfil político de Milei, y ciertamente puntúa bastante alto en lo que sería un psicópata, Sí. que se les llama los psicópatas integrados, ¿sí? Bueno, ya La veías un mayoría, loquito con todo despeinado con una motosierra, ¿qué podías esperar? bueno, pero también tenemos Alberto Fernández, Otro más. que Otro también, más. también Otro psicópata. psicópata, que sí, sí, otro psicópata, y también le tenemos a Cristina, que también, entonces, bueno, Todos, todos. esto está también muy estudiado, que la mayoría de las personas que llegan a cargos así, este, son psicópatas integrados. Eso también es algo Ujú. que la gente debería tener en cuenta. Y algo que me súper interesó de lo que dijiste hace un rato. Eh, yo creo que más allá del cambio estructural que yo planteo, eh, una de las cosas que lo dijiste vos es a los políticos, sea que estén en un consejo deliberante de una ciudad, en una municipalidad como intendente, un gobernador, los diputados y senadores, sean nacionales o provinciales, deberían tener examen primero antidoping, debería ser obligatorio, pero no una vez. Debería ser todos los meses. Sí. Y rinoscopías, a full. Exacto, todos los meses rinoscopía y examen antidoping y todo, pero sin aviso, o sea, una vez por mes a todos les hacen y bueno, Y no y queda ni quien, uno. y quien tenga alguna sustancia extraña en el cuerpo debería ser destituido inmediatamente. ¿Por qué te digo esto? Porque es lo que comentaste hace un momento. A un policía, por ejemplo, Claro. a un policía se le realiza el examen antidoping, hasta a un deportista. A ver, a un deportista también se le realizan Claro. el El único antidoping que hace es patear aleatorio, una todo. pelota. Bueno, a las personas que están gobernando los destinos de un país, que son los senadores y diputados, son los que aprueban y crean las leyes.
Pero vos que después fíjate nos una imponen cosa, a todos esto no nosotros. es a nivel nacional, esto es a nivel mundial, porque tenés a Netanyahu, tenés a Trump, tenés unos líderes que mamita, o sea, les patina la cadena como locos. Trump, que un día dice una cosa, a los 2 minutos sale y te dice otra, a los 3 minutos sale y te dice otra. Eh, Sí, claro, o sea, claramente, yo no sé si es que están intoxicados, que puede ser, no pero si sé, no es muy son, raro. son simplemente psicópatas o sociópatas. Y como decís, es todo, porque acá no es que uno sí o no. Trump, Netanyahu, Jamenei de Irán, Sí, sí, Putin, sí son, Putin, todos. por nombrar algunos, o sea, si están intoxicados no, no lo sé, pero que por lo menos puntúan muy alto en un examen de psicópatas, eso ponerle firma, pero eso del examen antidoping o rinoscopía, eso debería ser obligatorio una vez por Mundial, mes a todos. mundial debería ser. Sí, pero por lo menos en nuestro país, intentemos, el mundo no lo podemos cambiar, pero sí podemos intentar cambiar nuestro entorno más cercano, que es nuestro país. Entonces, Mira, en nuestro país, no voy a hacer nombres porque ya sería politizar todo, pero tenemos gente borracha, gente que toma pastillas, gente que toma cocaína, tenemos de todo, gente que está metida con los narcos. Eh, a nadie le importa. El otro día también miraba, pudiste el hijo de Moyano, el papelón, sí. drogado en la calle. El tipo siguen como si nada, nadie les hace nada, son impunes a todo. Los Moyanos, lo mismo, son impunes a todo. Eh, y vos decís, o sea, yo no le veo, ya te lo digo, te lo dije antes. La única solución es, no sé, votar a Bukele, que venga y se postule y lo votamos todos y quedarme 3 o 4 secot y los meta todos adentro por 600 años. Otra, Eh, no veo. Llega el momento en la historia de los pueblos, esto ha sucedido siempre, llega un momento que se dan los cambios. El cuándo, esa es la pregunta del millón, pero llega un momento, pero desde ya te vuelvo a decir, los cambios no surgen de la masa del pueblo, es una, una élite, ya sea cultural, una élite política, una élite ideológica, empresarial, lo que fuera, esos son los que motorizan los cambios y ahí es cuando se suma la masa del pueblo, pero del pueblo mismo nunca se ha hecho una revolución, nunca, No. jamás, ni se ha hecho ni se hará. Líderes, a ver, yo creo que en esta generación no hay de dónde sacar. Vos sabés lo que son los chicos de esta generación. No sé si mal llamada generación de cristal, pero lo único que hacen es estar en redes, postear estupideces porque eh, cada vez estudian menos o si lo que estudian parece que no les queda en la cabeza porque están continuamente con el TikTok, con el YouTube, con el... Entonces, eh, esos chicos, vos te das cuenta que no, vos le preguntás a cualquier chico y no saben absolutamente nada de nada. No estoy diciendo que otras generaciones hayan sido mejores, pero estaban ubicadas en tiempo y forma, cosa que hoy eh, deja mucho que desear. La mitad de los pibes están en eso, la otra mitad están metida en la droga, eh, tampoco pueden Sí, pensar. eh, sí, eso no, no justifico, obviamente. sí, Hay una cuestión que es un fenómeno a nivel mundial, que es el tema de los celulares, la sí, sí. internet, que eso ha afectado indudablemente Y el la narcotráfico, capacidad. porque desde muy chicos ya Claro, están metidos de soldaditos. todas esas cuestiones han modificado drásticamente la capacidad intelectual y cognitiva de los niños, ¿sí? Eso por un lado, que sería, habría que buscar algún mecanismo, ¿no es cierto?, Y a veces yo creo que también para, hay algo que pasa. Le denegamos siempre a la escuela que tienen que... No, esto viene de la casa. Mami, papi, tienen que dejar un poquito de ver tanta serie en Netflix y dejan al pibe solo con el celular, que mire lo que quiere, que haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque venís cansado, porque querés mirar una serie, porque... eh, antes los padres... te voy a hablar como habla el máquina de guerra. Antes los padres
Vos venías del colegio, te miraban los deberes que tenías que hacer, te ayudaban, colaboraban, eh, pero vos sabías que tenías que hacer los deberes, sabías que tenías que estudiar. Y no había televisión si no estudiabas y o sea, te sacaba siempre un uno, no había televisión, que era, bueno, televisión. Hoy los pibes están conectados hasta cualquier hora, se van redormidos a la escuela, eh, Sí, no captan lo que dicen los maestros, no podemos es- echarle la culpa a la educación en eso. una parte es eso y sí es cierto porque ejercí como docente muchos años, Ujú. tanto en colegios públicos, privados, eh, incluso tuve una experiencia también en la universidad. Em, sí es cierto que el sistema educativo viene en decadencia desde hace tiempo. Sí es cierto que habría que mejorar bastante el sistema educativo, eso es cierto, pero es fundamental lo que dijiste, que tenés toda la razón, y es que la primera formación viene de la casa. La más importante a nivel de socialización, de la etapa de la socialización y formación de cada ser humano, viene de la formación del hogar, de la casa, Ujú. que también, volvemos a lo mismo, ¿ves? Porque esto es como la víbora que se devora la cola a sí misma, esto es Sí, como una es espiral en bucle, infinita. es un bucle Esto, eterno. claro, ¿qué podemos esperar de la formación en una casa? No, no es justificar, pero cuando no les alcanza para la comida, para los servicios, que tienen un montón de problemas, no es justificativo, pero quiero decir que toda la situación, todo termina influyendo en que los que se perjudican son lamentablemente los niños, los adolescentes. Sí, sí, es terrible. Aparte que los chicos ven todos los días te muestran tantas cosas nuevas que los chicos terminan codiciando, porque se codicia lo que no se tiene. Mm. Y ahí tenés que apuntar bien los ojos, porque en todas las escuelas eh, hay chicos con problemas de adicciones, eh, después terminan, viste, hay muchos chicos que terminan delinquiendo. Es todo, creo que no se le está dando ni siquiera importancia a la Claro, a es la que, niñez adolescencia, preadolescencia. Entonces los pibes están como en un mundo aparte. Los es que padres, no estoy culpando a los padres, no, porque hay padres que trabajan un montón de horas y cuando vienen están súper cansados, pero tampoco es que sean más permisivos, no los llamaría más permisivos, pero no tienen un poco de control sobre los hijos. bueno, ahí hay dos cosas me gustaría A ver, destacar de mira, esto que está diciendo. yo tengo 33 años, tampoco que, te estoy hablando muy antiguo. Pero yo iba a la escuela y si la maestra mandaba a llamar a mi vieja porque hice algo, mi vieja no le pegaba a la maestra. Mi vieja venía todo No, el camino diciéndome, ¿qué claramente. hiciste? Porque lo hiciste, ahora vas a ver con Seguimon, te sacó esto, nunca me pegaron, jamás me levantaron la mano. Pero esto no haces, esto no haces, hasta que no aprendas a comportarte. Cosas así, ¿entendés? Eh, hoy, la maestra le da un reto a un pibe y la madre va y le quiere pegar a la maestra encima. O sea, hay cosas que ya no van, que están fuera totalmente del lugar. El educador tiene que también, te digo, porque hay que mirar las dos partes, tiene que ir con pie de plomo. Porque un pibe hoy te saca una navaja, cualquier cosa en una escuela. Es terrible lo que está pasando. Antes se le tenía Sí, respeto a la figura del policía, del maestro. Hoy cero respeto a todo. es que esto también viene desde hace ya un tiempo, y es que vivimos en una sociedad de consumo y excesivamente materialista, en donde el éxito se mide por la plata que uno hace, ¿sí? Y eso fue calando muy hondo en la mentalidad de las distintas sociedades, y acá en la Argentina no es una excepción. Entonces ya no importa cómo se logra el éxito, es decir, la plata, sino de la manera más rápida y más fácil Claro. posible. Sí, sí. Entonces da lo mismo ganar, tener éxito, que yo no considero que el éxito pase por lo material, pero
así Mucha piensa gente la, sí, sí. así piensa la mayoría. Eso por un lado, que también ha influido en toda esta situación. Y lo otro que también bien decías es el tema de la autoridad. Se ha ido perdiendo la noción de autoridad. ¿Por qué? Porque se confunde autoridad con autoritarismo. Claro, Y son dos conceptos totalmente distintos. Entonces, el padre o la madre ya no es la autoridad de la casa, no. ¿sí? Es que Eh, hoy el, a un preadolescente viene y te dice, me quiero ir a bailar, le gritaste un poquito fuerte, va y te denuncia. claro, Es insólito. el docente que era lo que vos decías, ya no es autoridad en el colegio, No, ¿sí? No tiene autoridad, que no tiene que ver con el autoritarismo, sino que estos confundieron esta idea progre, viste, claro, del exceso de derechos y cero de obligaciones, claro. condujo a esto, le metió tantas porquerías en la cabeza a la sociedad, se le metieron, que terminaron por defenestrar la autoridad o las figuras de autoridad que deben existir en toda sociedad o en todo conjunto humano, porque lo asociaban al autoritarismo. Eso por un lado. Lo otro, el tema de los límites. O sea, una sociedad o una persona o un conjunto humano donde no haya límites establecidos se transforma en libertinaje. Claro, Y sí. eso también provoca y lleva a la anarquía social. Sumado a eso, es la falta de disciplina. Cuando no hay disciplina en el verdadero sentido de la palabra, comienzan a suceder todo este tipo de males sociales. Entonces, hay que, hay que mejorar el sistema educativo, el sistema de gobierno, que está mal llamada democracia y todo, pero también hay que empezar a revalorizar las figuras de autoridad, los límites, la disciplina y terminar con la impunidad en todos los aspectos. Sí, hoy ves que, por ejemplo, muchos adolescentes, eh, no, o sea, para eso está mal lo que dicen los padres, está bien lo que dicen los amiguitos, ¿entendés? Se van, Mm. van haciendo como pequeños clancitos, eh, donde lo único que les importa es lo que piensan ellos, y es su verdad. A la larga, obviamente les va a traer problemas, como siempre, esos clancitos han traído problemas, pero, bueno, igual eso lo vamos a dejar porque eso es un tema que lo podría tratar Silvi, ¿no? Que es Exacto. psicóloga social, ¿no? Nosotros. Sí, sí, sí. Eh, nosotros, bueno, nosotros venimos acá un rato a hablar de patria, de San Martín, y ¿La no hay? decir San ¿La pregunta? Martín, hablar de patria. Yo quiero mucho a mi patria. No sé si hay, pero yo la No, sigo no, queriendo. yo también, pero me pregunto siempre si hay patria, o sea, es una pregunta que Calculo, me hago yo, por lo menos, no sé si el resto se la hará. claro, sí, no. Pero, Está muy, hay mucha dificultad con el tema, eh, hoy, Argentina. Yo creo mm. que nuestros próceres, si se levantan de la tumba, con ese sable que le regaló a Rosas, les corta la cabeza a todos, pero bueno. Decapita a todo, empiezan el Congreso, terminan en Olivos. Es así. Eh, pero bueno, ojalá en algún momento, cambie todo esto, ¿no? Porque, pasamos de ser una gran nación a esto, es bastante deplorable Sí, el tema. y sí, el cambio es inexorable, el cambio siempre llega. Sí, La pregunta es si se va a cambiar para mejor o para peor. El cambio va a llegar, el cambio es permanente en la vida claro, y en la sí, no, vida de este los paso para países y las mejor no sociedades. lo veo, pero bueno, Claro, o sea, el cambio va a llegar en algún momento dado, si va a ser. Es como decían los antiguos chinos, cuando se saludaban o se despedían, era muy común que se dijesen que los dioses te deparen tiempos interesantes. claro, Pero eran repícaros los chinos que te decían interesante, no ni te decían buenos ni si malos. interesante por bueno o por malo, claro, vos ahí tenés que ver después que te toca, pero bueno, ojalá haya un cambio para bien, Sí, ojalá. esperemos que haya un cambio para bien.
¿Por qué? Porque todos nos merecemos vivir mejor, todos. Así Eh, es. yo creo que Argentina es un país muy generoso, muy rico en todo. Que nuestras riquezas no se vayan a otro lado, ¿no? Que queden Mm. acá para la gente. Que salga lo que tiene que salir, no todo. Y bueno, eh, hablando así un poquito de San Martín, se nos fue la noche. Eh, sí, cuando empezás a comparar los valores de esa gente con los valores de la gente de hoy, das un tiro en un pie para no leer porque te querés quedar ciego. Sí, no hay otra cosa que decir. Bueno, y terminando con ese tema, que fue súper Ujú. interesante y tu visión, como siempre, súper interesante porque sos historiador, sabes de ciencias políticas, fuiste profesor. Eh, les quería contar a la gente que a partir del lunes que viene, a las 23 horas, va a haber un programa donde vamos a desafiar las reglas de la radio y de la comunidad. Se va a llamar Mujeres Intensas, que ya estuvo acá ese programa en Radio Intensa, donde nos juntaremos siempre un grupo de diferentes mujeres, siempre habrá nuevas, eh, para debatir todo, absolutamente todo. Vamos a hablar de mujeres, de hombres, de todo, de lo que se les ocurra. Y va a estar muy bueno. Vos que sos el dueño de la radio, podrías dar un poquito más, ¿no? De info sobre el programa. No, bueno, yo, las personas que están atrás de este nuevo programa, Silvi, y que era directora y Ujú. productora de la radio, y vos, que han estado trabajando para que Yo que este soy la que limpio programa, los baños. eh, Perdón, para me que había olvidado salga, decirlo. para que salga, para que salga este nuevo programa que va a estar, desde mi punto de vista, muy bueno, para que no se lo pierdan, porque, como decía, no es que se va a tratar temas exclusivamente de las mujeres, sino que se va a hablar de temas de mujeres y de absolutamente todo y sin filtro, de una manera muy natural. Y Siempre muy aprovecho, respetuosa, siempre, claro, aclaremos, siempre con mucho y respeto. exacto, y aprovecho para Invitar. que toda, claro, para que toda aquella mujer que quiera participar del programa se comunique, en este caso con la radio, a través de Silvia, a través tuyo, o a través mío, con quien sea, Esta vez y le voy a poder. poner un desafío a Mujeres Intensas. Mm, Porque de eso se trata la vida, de desafíos. sí, Esta vez le vamos a poner un desafío. No vamos a invitar solo mujeres. Si hay algún varón que se quiere sumar a replegar las armas con las intensas, eh, se puede unir quien ah, quiera. Donde se va a debatir bien, de todo. Eh, ¿Por qué? Porque es muy... veo yo que cuando hacemos mujeres intensas somos todas mujeres y hay, hay cosas que se dicen que por ahí el hombre le gustaría aportar algo a eso. claro, y es que es algo, me parece súper interesante la propuesta porque además, biológicamente, la mujer piensa distinto al hombre. Pero es que no es que está mal, es natural, piensa distinto. Entonces, estaría bueno también que los hombres también se animaran a plantear, digamos, a lo mejor las mujeres piensan sobre algún tema de determinada manera y la visión que puede tener un hombre Con sobre el esto, mismo tema. claro, con esto queremos decir que no importa cuál sea tu sexualidad. Acá, Exactamente. acá no se discrimina absolutamente nada, acá son todos bienvenidos y si querés ser parte, te comunicas ahí versus el chat de la radio, te comunicas con Silvi, con César, conmigo. Y bueno, y subís. Nos reímos mucho en Mujeres Intensas porque en realidad termina no siendo un programa tan serio.
terminamos hablando de cosas que nos pasan cotidianamente a todas las personas, no solo a las mujeres, ¿no? Y con un enfoque distinto, con un enfoque fresco, eh, Ujú. para darle un poquito también de humor, ¿no? A Exacto, esta vida tan agitada que llevamos todos los días, eh, exacto. que Y no es solo... Ujú. importante recordarle que las personas que quieren participar saliendo al aire, pero también pueden hacerlo a través del chat de la web, de la radio, pueden interactuar a través del chat, pero quienes quieran salir al aire, bueno, lo que dijiste, comunicarse con la producción acá en la radio, y sí, el único requisito es tener Telegram. Todos tienen que Ese tener es, Telegram, los que quieran subir al aire. Eso exacto. tiene que quedar grabadísimo. ¿Por qué? Porque operamos versus Telegram. Muy bien que aclaraste. Ahí está. O sea que el único requisito, por decirlo de alguna manera, además de las ganas de participar, es tener Telegram. Que les recuerdo que Telegram lo pueden tener tanto en el celular como en la computadora. Pueden tenerlo en ambos o en alguno de los dos. Es más, si tienen la computadora, mucho mejor porque les va a salir mucho mejor el sonido. Pero sale igual por celular lo mismo, así que no hay drama. Eh, bueno, te voy a dejar que te despidas a tu manera, que digas lo que Bueno, quieras decir. bueno, bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa, por esta charla que hemos tenido, de las cuales siempre aprendo, porque siempre se aprende. Muchas gracias a los oyentes que han estado escuchando y agradecido por la invitación y un saludo principalmente para vos y bueno, para todos los oyentes que fielmente siguen la radio. Bueno, yo te doy a vos las gracias porque sabes un montón, siempre te lo digo. No es que te quiera dorar la píldora porque sabes que no lo hago. Sabes un montón. Ni siquiera hay producción, porque le dije, vamos a hacer un programa y no me preguntó ni de qué. Dale, me dijo. O sea, ni siquiera sabía de lo que íbamos a hablar y él sube, Sí, me dio un poco de miedo, te voy a reconocer, pero, bueno, igual, si hay algo que no sé, te digo, no sé, la pero pilotea. Eh, y no quiero dejar de nombrar, a ver, a la directora, a Silvi Sultani, que tiene sus programas martes y viernes, 22:30, El Diván y Vecinos. No quiero dejar de nombrar a Benja, que tiene su programa Mucho por Vivir, los jueves 16:30, con el canal Carcapula Garabato, que es el canal de los más peques, eh, que tiene Radio Intensa. No quiero dejar de nombrar a Elena Sohan, que tiene su programa momentáneamente, son los domingos a las 2 de la tarde, hasta que vuelva a su horario normal. Elena hace desde España su programa, bellísimo, bellísimo, un programa hermoso. No quiero dejar de nombrar a María Esther Bazán y Alberto Testa con la música ujú. callada. Programón, programón, me encantó. Hicieron su primer programa y me encantó, la verdad que felicitaciones. Tampoco quiero dejar de nombrar al amigo Guille de Sin Amigo Distancias, Guille, que hemos hecho unos programas que, Dios mío, Guille, te mandamos un abrazo desde acá. Se te extraña, Guille, porque sos un campeón. Y... ¿Me olvido de alguien? creo que están todos. Ah, sí. Y no quiero dejar de nombrar a César, que también tiene su programa Déjà Vu, que no tiene día fijo porque él lo hace cuando puede, por su trabajo, cuando tiene tiempo. Y bueno, y yo, esto es Arenas del Tiempo. Mi programa no tiene ni día ni hora y te puedo salir hablando de San Martín o de la momia de Tutankamón. No tengo un parámetro. O de ovnis. Eh, aunque lo mío es lo paranormal y los ovnis, ¿no? De eso trata mi programa. Pero bueno, Mm. hoy, por ser fecha de General Don José de San Martín, no queríamos dejar pasar eh, un pequeño homenaje, ¿no? Humilde desde acá, Mm. para
más allá que fue un prócer, un gran tipo, fue un gran tipo, por sobre todas las cosas, con muchos valores que hoy cuesta. Hay gente que, ojo que todavía hay gente con muchos valores, ¿eh? Conozco Mm, mucha gente que tiene muchos valores. sí, sí. Sí, sí. No es que todo está tan mal ni tan podrido. Hay mucha gente con valores todavía caminando por esta tierra. Y bueno, será hasta la próxima, donde yo diga, César, hacemos un programa y él no sepa ni de qué es, y le demos play y estemos al aire. O sea, hoy no sabía él si íbamos a hablar de ovnis, de momias, de, de qué. Pero esto es lo bueno de la radio en vivo. Eh, Sorprendernos a nosotros mismos, porque es lo que nos pasa, compartir con ustedes. No olviden suscribir a nuestro canal de YouTube, dejarnos un like si les gusta, un dislike si no les gusta. Leemos todo. Si nos critican también leemos, porque o sea, lo tomamos como algo productivo si nos critican. Claro, para Y mejorar. claro, de esa forma mejoramos. Si quieren algún tema en especial que hagamos, pueden pedirlo también ahí en los comentarios y estamos dispuestos a hacerlo, no tenemos problema. Y bueno, será hasta la próxima. Eh, Como siempre digo, descansen, si es que pueden. Esto va para cuando hago programa de paranormal, pero no importa, se los digo igual, porque ya lo tengo en la fibra, metido. Está incorporado. Ya está incorporada a mi persona. Será hasta la próxima. Muchas gracias por estar, muchas gracias por bancarnos, por bancar a la radio, por bancar a nuestros locutores, a nuestros historiadores, a nuestros comunicadores. La verdad que les damos muchas gracias a toda la gente por el apoyo. Y será hasta la próxima, César. Hasta la próxima, Será hasta la entonces. próxima entonces, así que chau, chau. Chau. En la noche profunda, sin final, donde el reloj se niega a marcar.